Buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Seguimos leyendo nuestro libro de Isaías y hoy corresponde el capítulo 36. La invasión de Sennacherib. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. A los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y en gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joab al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo Rabsaces: ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no se engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Asfat? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron
y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Dios bendiga esta historia. Y vamos a dejar de inmediato a que nuestro hermano Eric comparta lo que tienen esta mañana con nosotros. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana llena de gozo por la oportunidad que tenemos una vez más de estar delante de la presencia de Dios y meditando a través de su palabra. ¿Por qué decimos que estamos frente a la presencia de Dios? Porque entendemos en su palabra como Dios ha revelado que Dios es omnipresente y Dios está en medio de aquellos que invocan su nombre. Así que nos sentimos sumamente gozosos por eso. Estamos en el capítulo 36 de Isaías, y para hacer un pequeño recuento, volviendo un poquito hacia atrás, nosotros recordamos que en el capítulo 19 se describe la profecía del juicio sobre Egipto, mientras que los capítulos 30 y 31 anuncia lo que es la aflicción sobre aquellos de Judá que se aliaran con Egipto ante el inminente ataque de Asiria. Sennacherib, el rey de Asiria, se estaba burlando de Judá por confiar en Egipto. O sea que hasta los asirios sabían que Egipto no podría o no tenía la facultad de poder ayudar a Judá. En el versículo 5 podemos ver que Ezequías confió mucho en la promesa del faraón de que podía ayudar a Israel a enfrentar a los asirios. Pero las promesas, amados de Dios, sirven solo si la persona que las hace puede cumplirlas. En este caso nosotros vemos la palabra del faraón en oposición a la de Dios, y muchas veces nos apresuramos a buscar el consejo humano para resolver nuestros problemas, pero desatendemos las promesas eternas de Dios. Cuando tengan que escoger entre la palabra de Dios y la de alguien más, ¿a quién ustedes le van a creer? ¿O en quién van ustedes a confiar? ¿Confiarán en la palabra de alguien más o confiarán en la palabra de Dios? En el versículo 7 vemos que el jefe de Estado Mayor del rey asirio dijo que Ezequías había insultado a Dios porque había destruido sus altares y había hecho que el pueblo adorara únicamente en Jerusalén. Pero en realidad, la reforma de Ezequías procuraba eliminar la idolatría que ocurría sobre todo en los santuarios paganos, para que el pueblo únicamente adorara al Dios verdadero. O sea que los asirios no conocían la religión del Dios verdadero, o querían engañar al pueblo para que pensaran que habían provocado el enojo de Dios, de un Dios poderoso. Vemos que Dios no comparte su gloria, y vemos que Dios exige a su pueblo que solamente le adore a Él y solo a Él. Del mismo modo, el enemigo de nuestras almas, el Satanás, intenta confundirnos o engañarnos para que las personas sean ineficaces en cumplir la voluntad de Dios. No necesariamente tienen que estar en pecado, simplemente tienen que estar confundidas acerca de lo que Dios quiere que se haga. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios con mucho cuidado y con regularidad para que conozcamos sus enseñanzas y no caigamos en las trampas del enemigo, mis amados de Dios. Es interesante también pensar en esto. De manera que Sennacherib continuó su campaña, desmoralizando cuando envió al jefe de Estado Mayor para que convenciera al pueblo de Judá de que Dios se había vuelto en contra de ellos. Los asirios querían hacer de manera de hacer esto para que se rindieran sin pelear. Pero el pueblo no tenía por qué temerles debido a que Isaías ya le había dicho que los asirios no destruirían a Jerusalén, o sea que ya Dios había hablado. Luego en el verso 11 vemos que en esta época el idioma arameo era un lenguaje internacional. Para leer la profecía de Isaías acerca de Eliakim y Sebna podemos ver al capítulo 22 del 15 al 25. Esa era la lengua que se hablaba en aquel entonces, ¿verdad? Y el verso 17 nos enseña que el representante de Sennacherib intentó otra estrategia para desmoralizar aún más a los hambrientos habitantes de la ciudad, que se encontraba bajo sitio. Les ofreció trasladarlos a una tierra con abundancia de comida si se rendían. O sea que la práctica siria con respecto a las naciones que conquistaban era desterrar a los habitantes y luego reemplazarlos con gente de otros pueblos conquistados. De esta manera los asirios adquirían hombres para el ejército y evitaban
sublevaciones en los territorios conquistados. Esto nos enseña bastante acerca de la enemistad también que había, no viene al caso ahí en el contexto histórico, pero esto nos recuerda el conflicto que había siempre entre los judíos y los samaritanos, porque los judíos siempre decían que los samaritanos no eran, no eran, se creían judíos pero no lo eran, porque ellos eran colonos que habían sido introducidos por conquistadores, habían sido llevados a esas tierras para estar allí, y no eran prácticamente de esa raza étnica, porque ellos tenían esa técnica, los asirios. Conquistaban pueblos e introducían personas en otras tierras para que trabajaran para ellos. Y en fin, eso era lo que hacían. Finalmente, de los versos 19 al 20, el representante del rey les dijo a los judíos que los dioses de las otras ciudades que habían conquistado no habían sido capaces de salvar a su pueblo. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué les hacía pensar a ellos que el Dios de Jerusalén los salvaría? O sea, que se suponía que el Señor era el Dios de Samaria, el reino del norte. Sin embargo, había sido derrotado. En Samaria el Señor era su Dios solamente de nombre, ya que el pueblo no lo adoraba. Y por eso los profetas predijeron su derrota. No obstante, por amor a su nombre y por amor a David, el Señor rescataría a Judá del ejército asirio. Hay que cuidarse, amado hermano, hay que cuidarse, amado amigo. Principalmente los que hemos recibido a Cristo ya. No debemos hacer de Dios que sea nuestro Dios solamente de nombre, nuestro Dios solamente de labios, sino que debe ser nuestro Dios de corazón. Por eso debemos adorar a Dios de manera viva y eficaz, y por eso debemos rendirnos ante Él y darle toda la gloria y toda la honra, porque solamente Él se la merece. Es como leemos en los Salmos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea que por más independencia que el ser humano crea que tiene, solamente dependemos de Dios y de su palabra. Así que ojalá que esta mañana pueda seguir siendo un momento de meditación, y que no solamente por este momento, sino que esas meditaciones caigan en lo profundo de nuestro corazón, y que podamos seguir adorando al Señor el resto del día, el resto de la semana, de los meses y de los años hasta que Él venga. El Señor les bendiga una vez más. Muchas gracias, querido hermano, por tu disposición diaria de compartir con nosotros la palabra. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis amigos, y como siempre yo ruego a mi Dios Todopoderoso que les dé un maravilloso día, que les cuide y que les provea todas sus necesidades. Bendiciones.